Saberes es un podcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En este episodio escucharemos a Marlene Mug, ingeniera e investigadora cachiquel, quien junto a su hermano trabajan en el proyecto Paruts, un espacio de conocimiento e intercambio de saberes alrededor de la milpa, el maíz como un punto de partida para expandir una interpretación del mundo contemporáneo desde la mirada del conocimiento ancestral, la cocina y la comunidad. Buenos días, Marlene. Usted, como nos contaron, vienen del proyecto Paruts y quizás pueda contarnos primero qué es el proyecto Paruts, quiénes integran el proyecto Paruts, desde cuándo está el proyecto Paruts. Muchas gracias. Pues soy Marlene Mug, soy de San Andrés Semetabaj, soy mujer maya cachiquel y pues me siento muy agradecida por la invitación. Pues para hablar del proyecto Paruts, el objetivo principal es divulgar la información sobre las investigaciones que hemos realizado en nuestro territorio. La investigación principalmente es sobre la milpa y porque este espacio de creación de ciencia y tecnología y de muchos saberes han venido desde muchos años y nos han venido enseñando nuestros abuelos, nos han venido reforzando las ideas, hemos crecido en la milpa y es nuestra vida cotidiana. El origen del proyecto, pues yo me uní en el 2022, mi hermano Edison lo ha estado trabajando desde el 2020 y esto surgió por iniciativa suya. Porque él estaba estudiando la maestría en ecología en la Universidad de México y yo estaba finalizando mi carrera como ingeniera agroforestal en la Universidad del Valle. Entonces cuando nos unimos y él vino de México y empezó a plantearme los objetivos y las ideas que él tenía sobre el proyecto y sobre todo las bases, que es el proceso de exponer los saberes que nosotros tenemos, pero apropiarnos de esos saberes que realmente son de nuestros abuelos. Entonces coincidimos en redactar esas ideas, en redactar esos estudios que son fundamentales para nuestra vida, que es la base para pueblos originarios. Entonces el nombre de Paruts viene de la flor de muerto, que esta flor, uno de los símbolos más hermosos para nosotros es que cuando florece, el olor es tan lindo, es tan agradable y es tan intenso que también para nosotros es la señal de ir a campo para ir a cosechar la nueva cosecha, la nueva producción de maíz que nosotros tuvimos. Y no solo eso, no solo es de ir a traer los elotes, ir a traer huisquiles, ir a traer las hierbas, sino también cosechar las flores que nacieron porque ahí ellas son de San Andrés, se recolectan y llegaron, nosotras las tomamos y las llevamos a las tumbas de nuestros abuelos para que como una señal de que todavía seguimos con la resistencia, todavía seguimos con la milpa y todavía seguimos alimentándonos de los saberes que ellos en un momento también educaron a nuestros abuelos, a nuestros padres, para que nosotros sigamos con esos conocimientos. Entonces, básicamente el color, el olor de la milpa es la señal de que ellos siguen alimentándose de ello, porque el olor de las flores es muy intenso. Entonces se llama en nuestras ceremonias, se les llama a los abuelos, se les agradece por sus conocimientos y por ello se le coloca el nombre de Paruts, por el nuevo inicio de la cosecha y por el nuevo inicio de la producción de campo. Ah, qué interesante. Ustedes son de San Andrés Semetabaj. Correcto. Y son un sistema agroalimentario del altiplano, pero que seguramente, y de eso quisiera que conversáramos, cuáles serían las diferencias entre este sistema agroalimentario o de producción de milpa, si nos lo podría caracterizar
para quienes nos escuchen, por ejemplo, nos escuchan quechís, se van a dar cuenta que el sistema agroalimentario es diferente. Y bueno, y usted, aparte de, digamos, como ya lo contó, de estar al frente de este proyecto junto con su hermano, también es una investigadora. Entonces ha hecho una tesis muy interesante y que quizás ahorita en su caracterización de la región agroforestal o del sistema alimentario nos puede contar un poco más. Pero caracterícenos cómo es San Andrés Semetabaj, qué se cultiva, cuáles son las fechas, porque hay mucha gente en la ciudad que pues únicamente come tortillas o compra sus frijoles, pero no saben todo el trabajo que lleva, todo el conocimiento que pues nuestros abuelos, no en términos, digamos, no solamente en términos históricos, sino nuestros abuelitos ahorita son los que han sabido cultivar la milpa, hacer combinaciones de colores de maíz. Cuéntenos un poquito ustedes que están en este proyecto y que son investigadores de ello. Bueno, para empezar me gustaría mencionar que mi tesis la trabajé en el departamento de Sololá, pero en 4 municipios principales. Y somos, algo muy interesante es que somos todos de pueblos originarios, pero todos con tecnología totalmente diferente. Esto quiere decir que cada pueblo, por el microclima, por el clima que tiene, realiza la tecnología y la ciencia según el territorio en donde vivimos. Los principales cultivos que nosotros sembramos, pues es el maíz, el frijol, que son como una serie inmensa de legumbres que también se puede encontrar, las habas, por ejemplo, tenemos chipilín, que son fabáceas, nos ayudan a nosotros a alimentarnos y tener una dieta de la milpa. Tenemos también las hierbas y también algo principal que a mí me gustaría reconocer es que en la milpa se reconocen a 3 grandes hermanas. Y se le dice así porque las 3 realizan un trabajo colectivo entre ellas 3, que es el frijol, el maíz y las cucurbitáceas. Las cucurbitáceas son los chilacayotes, los huicoyes que normalmente conocemos, y esas son incorporadas en nuestra dieta. Cuando nosotros hablamos sobre esas 3 hermanas, se dice de que trabajan de una manera simbiótica, pero este trabajo de estas plantas no se beneficia ninguna de la otra, sino todas dependen de cada una. Es decir, el maíz, que es una caña principalmente, le da el apoyo al frijol para que éste se pueda enredar y que éste pueda ser sostén para el crecimiento del frijol. Por eso se le conoce el frijol de caña, digamos. Y también están las cucurbitáceas, las cuales son los chilacayotes, que tienen una caracterización de tener hojas anchas y grandes, como de forma de sombrilla o paraguas, porque estas hacen un trabajo muy importante, el cual es captar agua que no llegue al suelo de una manera tan agresiva y que impida la erosión del suelo, y que esto automáticamente nos ayude a formar un clima y a mantener la humedad del suelo. Y como nosotros no tenemos sistema de riego, estas hojas nos ayudan directamente a mantener la humedad en el suelo. Y cuando ya procede a realizar el proceso de capilaridad de las plantas, que es el proceso de absorción del agua que se ha infiltrado en el suelo, nos ayuda bastante a que esa captación de agua se mantenga en reserva. También, como ustedes saben, Guatemala es uno de los países que no tiene un territorio bastante uniforme. Todos tenemos un territorio completamente distinto, y pues la mayoría de terrenos donde nosotros sembramos pues son laderas. En este nosotros proceso de poder sembrar hemos encontrado tecnología que nos ayuda a evitar la erosión del suelo. La erosión del suelo no es más que la pérdida de suelo fértil que nosotros tenemos y utilizamos para sembrar. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas tecnologías, utilizamos los surcos, utilizamos las acequias, los canales para captar agua, para cosechar agua. Y es muy importante para nosotros mencionar que el sistema Milpa es para nosotros algo ecológico, rentable y sustentable, porque a nosotros
nos beneficia, nos provee de economía y nosotros no perdemos dinero. Y no perdemos dinero porque nosotros mismos cosechamos nuestra propia semilla para la siguiente generación, para la siguiente plantación, para la siguiente temporada. Entonces, esta semilla que nosotros tenemos es de años, es decir, que nuestros tatarabuelos todavía sembraron y nosotros hoy seguimos teniendo. Por supuesto que hemos implementado nueva tecnología para seleccionar la mejor caña, para seleccionar el mejor maíz de producción, para tener las características que nosotros necesitamos. Pero principalmente este trabajo que realizan estas 3 hermanas es sobre también el trabajo simbiótico de apoyarse unas a otras. Y mencionamos que este trabajo es colectivo porque también el trabajo que nosotros hacemos en campo también es colectivo. Nuestro trabajo como mujeres sembradoras, como niños cosechadores, como padres cosechadores y también que hacen un proceso de carga de fuerza, también significa que para tener la milpa no solo están involucrados los hombres, está involucrado toda la familia. Lo mismo que sucede en el proceso de la milpa con el frijol, en donde el frijol es capaz de crear otro proceso de simbiosis con una bacteria que es Rhizobium, el cual crea unos nódulos en las raíces y que fija el nitrógeno en el suelo y ya lo hace disponible para las plantas. Este es un trabajo maravilloso que nosotros ahorita decimos, qué lindo que eso esté funcionando. Pero realmente, ¿qué hay detrás de ello? Los saberes de nuestros abuelos que nos dijeron, se tienen que sembrar estos 3 porque solo así es funcional el sistema milpa. Y no solo tenemos esos 3, tenemos también plantación de plantas medicinales que nos ayudan a repeler, nos ayudan a tener flores, sembramos flores porque hay mayor incrementación de polinización efectiva dentro de nuestra parcela. Entonces nos damos cuenta que todos estos saberes no son tips que nosotros nos dieron. Y estas clases que nosotros tenemos o estos saberes que nosotros hemos tenido y adquirido no han sido porque nuestros abuelos nos dijeron, trae tu cuaderno y vamos a aprender. No, nosotros fuimos a trabajar en milpa. A nosotros nos explicaron por qué y solo de esa manera de aprendizaje que fue visual y auditiva nosotros pudimos tener toda esta información. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegamos a la academia nos dimos cuenta que toda nuestra tecnología tenía nombre. Estaba ahí presente, nosotros la habíamos hecho, nosotros la habíamos creado, pero ahora ya tenía un nombre. Entonces, no significa que estos trabajos nosotros no los realizamos, sí lo conocemos, sí los nombramos, pero los nombramos desde nuestro idioma, desde nuestra identidad, desde nuestro contexto. Y cuando llegamos ya hay un trabajo colectivo en donde otras personas llegaron a hacer investigación a nuestro territorio, hicieron extractivismo y ya hay otro nombre. Un ejemplo claro, la permacultura. La permacultura que dice que se va a trabajar en un proceso de mantener el cultivo, que se mantenga cero producción de uso químicos, pero eso lo venían haciendo nuestros abuelos. Este proceso llegaron personas, llegaron a tomar el nombre, la tecnología y luego le pusieron el nombre. Pero la permacultura es nuestra cotidianidad, es nuestra vida, es el sistema milpa. No sé si Camila tuvo esa experiencia o no, pero me recordó mucho lo que usted contó porque efectivamente somos niños cosechadores o niños sembradores y era un juego. Por ejemplo, hacíamos competencia, quién sacaba del rastrojo más rápido la mazorca o en el tiempo de la tapizca, quién tenía el hueso que le había dejado su tía o su abuelita para pelar también la mazorca. Entonces, y también es un trabajo, digamos, como juego, pero también duro, pues porque cuando se hace la calzada o cuando se siembra, cuando se acarrea el agua. Entonces, por nuestro cuerpo pasó, por el cansancio, por la risa, pasó el que hayamos aprendido a cosechar, a sembrar o a levantar la milpa cuando se cae, cuando vienen las tormentas y bota toda la milpa. Ahí vamos casi todos los niños a levantar otra vez y a ponerles pitas para que sigan funcionando y a veces cuando está el frijol impide que la milpa se caiga completamente. No sé si tú tienes esa experiencia. No, la verdad es que mi familia es más comerciante.
Entonces, y no tengo la experiencia. O sea, creo que sí, la última generación de mi familia que cosechó, creo que fueron como mis tatarabuelos, porque no teníamos tierra. Entonces, mi bisabuela sí fue más como una comerciante y mi abuela ahora es comerciante. Entonces, creo que mi cercanía ha sido más hacia el comercio, hacia la tienda, hacia justo el proceso económico, etcétera, pero el proceso de cosecha como tal, sí creo que estoy lastimosamente muy lejana a esto. Pues en ese sentido creo que este podcast es bien interesante, Sí. porque seguramente hay una generación muy grande, y también de gente urbana, que claramente la gente urbana es la que no conoce y no está cercano a este proceso, y que ha perdido la oportunidad como de aprender, y que muchas veces lo que sucede, y por eso quería retomar a ese punto, cuando usted dice, luego mucha gente se entusiasma y se va a las comunidades y dice que bueno, va a aprender, va a descubrir, le va a poner nuevos nombres. Usted puso como el ejemplo de la permacultura, pero también está pasando con la comida, que es como el otro gran momento. Digamos que ustedes han trabajado en Paruts, que no es únicamente la producción, sino después es la transformación de los alimentos, que ya significa llevar el maíz, llevar el frijol, llevar las cubitáceas, que eso es algo que aprendí con ustedes, para trasladarlas en casa y luego organizar nuestro menú, que es con lo que nosotros aprendimos a comer. Nosotros crecimos comiendo esto. ¿Usted nos puede ampliar un poco más sobre eso? Ya antes de que diga, ya sabemos que una generación muy grande no sabe, entonces lo que usted está diciendo es muy importante, y además Sí. lo más relevante es que es usted la generación joven. Veníamos platicando que usted tiene 27 años, y que tiene todo este conocimiento, que es la combinación de lo que aprendió en el cuerpo, trabajando en la milpa, pero también criticando, haciendo su tesis. Entonces, eso es muy interesante, hacer ese énfasis de que es una chica joven que viene del mundo rural, y que el mundo rural es el que sostiene este país. Todos comemos de lo que vienen de las comunidades. Sí. Bueno, hablar sobre la milpa es bastante emocionante, porque pues es algo que nosotros vivimos. No lo hacemos con la obligación, sino lo hacemos para vivir. Y algo que dice mi abuelo y que me trajo el recuerdo, que es: no vas a ver tu comida igual cuando no la has trabajado. Y algo es muy importante: cuando yo sé que ese maíz, ese grano viene a la casa, esa tortilla no se desperdicia, esa tortilla no va a tirarse, esa tortilla viene, y si se quedó tiesa, pasa por otro proceso de cocción para que luego las aves de traspatio también se alimenten de ellas, y porque esas aves también van a nutrir nuestros cuerpos, también van a estar en las cocinas, y también se les agradece por el ciclo que cumplieron, porque también se les alimentó también de la dieta milpa. Y cuando nosotros hacemos este proceso de investigación, nos damos cuenta que también la cocina es muy importante. No llega el momento en el que toda la cosecha llega a la casa, donde el trabajo de los hombres fue muy cansado, pero no sirve de nada ese trabajo si nosotras no realizamos el proceso de transformación de todos esos alimentos. No sirve de nada que el maíz se haya trabajado si nosotros no seleccionamos las mejores semillas para la siguiente plantación. No sirve de nada que no pase por un proceso de nixtamalización y que no se disfrute mediante la comida. Entonces, cuando nosotros miramos eso, decimos: nuestro cuerpo tiene memoria. Todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz conoce. Cuando nosotros conocemos el hervor de nuestras sopas, cuando nosotros conocemos el olor, el sazón, eso no solo es porque lo hemos probado, sino nosotros sentimos el olor y decimos: le falta todavía por el olor. Le falta al nixtamal, le hace falta más cal. ¿Por qué? Porque la pruebo. No hay una receta exacta de que yo les vaya a decir: cuando yo hago mi nixtamal les pongo 2 libras de maíz y 4 cucharadas de cal. Eso no existe. Nosotros hacemos el caldo de nixtamal, probamos esa solución alcalina, la probamos, o si queremos hacer atol, lo hacemos con nuestra propia ceniza que nosotros tenemos. Pues también logramos tener
algo que también me gustaría mencionar es que nosotros trabajamos con 3 temas de investigación bastante importantes, 3 pilares que hacen que Paruts funcione, que es la investigación en cocina, la investigación en el sistema milpa, que es en la parcela, y los bosques. Porque estos 3, a nosotros, estos 3 pilares son un ciclo importante para nosotros, porque si los bosques no abastecen nuestras cocinas de leña o no abastecen nuestros, ayudan a nutrir las venas de agua, entonces estamos incompletos. Y algo que mencionábamos acá con mi hermano es que los pueblos originarios y la alimentación de los pueblos sostienen las grandes ciudades. Un ejemplo muy claro fue el COVID. Todas las ciudades pasaron unas crisis bastante fuertes de hambre, pero los pueblos originarios no. Los pueblos, incluso el desarrollo de COVID en pueblos originarios fue bastante lento. ¿Y por qué? Porque cuando mi abuelo fue a trabajar en la milpa, su vecino estaba a unos cuerdas de terreno de distancia, no era solo 3 metros de distancia. Entonces nos damos cuenta que el pueblo, las comunidades son autónomas, ellas mismas mantienen su estabilidad, ellas mantienen la economía y de nosotros depende la alimentación de nosotros mismos. Las grandes ciudades, sí, claro que también aquí vienen las personas a traer dinero porque comercializan todo, como el ejemplo de la familia de Cami, que de alguna manera ellos realizan un proceso comercial, pero los sembradores que sostienen esto son los pueblos originarios. El territorio o los cuidados que se mantienen para mantener el suelo, para mantener este ciclo de milpa, es en el sistema milpa. Y es por eso que nosotros ponemos en claro que el maizal, que es solo la siembra de maíz, no es la milpa, porque la milpa integra muchas más plantas y hay una diversidad que nos ayudan a que no solo sea de beneficio para nosotros al momento de consumirlo, sino es de beneficio para todos, porque cuando nosotros llegamos a campo, cosechamos, algo que hacen los niños es, los papás ayudan a los niños a subir para que ellos cosechen y los niños están jugando, pero ellos, ¿por qué están arriba? Porque no pesan, porque son más flexibles, porque alcanzan y nosotros estamos cosechando. Yo fui una niña cosechadora de aguacates, mi papá es aguacatero y también es sembrador de sistema milpa. Entonces nos damos cuenta que nosotros aprovechamos todas esas experiencias a subir los árboles, a cortar pinos, a podar los pinos, que nosotros cosechábamos esas ramas para tener combustible en casa. Pero cuando nosotros llegamos a la academia, esa práctica se llama podas y raleos, por ejemplo. Es algo que yo ya hacía, pero el nombre me la dieron en la Universidad de la Técnica. Entonces, esas prácticas las han hecho. Y algo que nos decían en la universidad constantemente es, ustedes pueden saber mucho, pero cuando vayan al campo, vas a ver siempre más un campesino. Pero es porque esa tecnología es de ellos la crearon. Aunque ellos conozcan otra diversidad de nombres científicos o temas como muy lógicos, las personas han hecho. Entonces, una cosa es nombrarla y otra cosa es hacerla y crearla. Y eso es lo que nosotros hacemos mención, la divulgación de que nosotros somos creadores de ciencia y tecnología, no solo en campo, también en la cocina. Por eso existen recetas. Está el atole en sapor, que ahorita se dice atole en salpor, cuando el nombre es sapor, ¿no? El pepián, están las otras recetas que nosotros hemos utilizado en las sopas de macuy, las flores, el caldito de quiche, que es el caldito de huisquil, que se han integrado, pero esta dieta es para nosotros importante y nosotros nos seguimos alimentando de ella. Y este proceso que es muy largo, que es una cadena de bastantes vivencias que nosotros hemos logrado adquirir durante estos años, y pues que ahorita nos toca divulgar, nos toca reclamar lo que es nuestro, nos toca decir que esa ciencia nosotros la creamos. Esa ciencia tal vez directamente yo no,
pero mis abuelos sí. Y mis abuelos fueron violentados en un momento para tener esa ciencia. Sí, y en el tema que tú dices sobre la comida, y creo que eso es como súper importante porque justamente, bueno, parte de mi familia, ¿verdad? Ya no cosecha, pero sí cocinamos. O sea, y hay muchas formas de cocción, por ejemplo, de cómo se trabaja la masa, por ejemplo, de cómo se hacen como ciertas recetas que son como muy particulares de algún lugar, que es imposible que uno no lo reconozca. Y creo que en ese sentido me identifiqué un montón, porque justamente, por ejemplo, mi abuela es una persona que hace ciencia a través de la cocina, y creo que justamente hay como a ver, como tú decías, ¿no? ¿Cómo se diría? Un traslado, no traslado, sino como un aprendizaje muy profundo que uno hace con ciertas acciones, pero no precisamente la abuela lo nombra como desde este lugar que justamente nombra la academia, ¿no? De esto es tal cosa, pero sí lo hacen, ¿no? A través como de su vida cotidiana y de lo que es de ella, ¿no? Sí. Y yo quisiera que retomáramos en el último punto que dejaste, y que en este país que hoy día están ocurriendo en los tribunales, por ejemplo el juicio por genocidio en Nevaj, que pues tanto las personas que declaran como los peritos, los testigos, han mostrado que efectivamente el genocidio ocurrió en este país y que tenía como 3 pilares angulares: la violación sexual contra las mujeres, el sometimiento de las comunidades y la quema de cosechas, que significaba quemar las trojes donde se guardaba el maíz y machetear la milpa. Y entonces cuando yo le escuchaba a usted ahora hablar de lo fundamental, y digamos ahora porque estamos haciendo esta grabación, pero eso es algo que sabemos en nuestras comunidades y en nuestros pueblos, ¿no? Que la estrategia militar del exterminio del pueblo vio a las mujeres y vio la comida como un lugar central para exterminar. Y por eso es que se afirma que hubo genocidio, porque muchas personas murieron de hambre. ¿Usted podría decirnos algo al respecto? Bueno, primero es que genocidio sí hubo, no vamos a negarlo, y víctima de eso fueron los pueblos originarios. Evidentemente el pueblo es autónomo, todos los pueblos tienen una solvencia donde ellos pueden desarrollarse mediante los conocimientos y la ciencia que ellos han creado. La idea principal que tuvo el ejército fue quemar todas las casas, llevarse a los hombres, la violencia sexual, y también despojarlos, quemarles la milpa, quemarles la cosecha, las trojas, porque esto hacía que las personas, justo como usted decía, fueran muriendo. Pero ¿qué hicieron estas personas? Tuvieron que huir. Mucha gente no solo huyó a espacios boscosos, sino hubo gente que tuvo que emigrar para salir de toda esta violencia que hubo. Y incluso en ese proceso en el que las personas llegaban a bosques, ellos tenían que enfrentarse adaptarse a ese nuevo contexto el que se les estaba despojando y que se les estaba llevando. ¿Y qué hicieron ellos? Buscar nuevas alternativas. Ya no había doblador, ya no había hoja de milpa. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a buscar, a identificar hojas que fueran de beneficio para ellos al momento de cocinar. Por ejemplo, el encino, que es el árbol de quercus. Ellos miraron que esa hoja de árbol latifoliada, que son los de hoja ancha, dijeron, puede ser un sustituto para ello. Entonces, es por eso que la gente empezó a utilizar otras alternativas para cocinar. Empezó a utilizar las hojas de canac, empezaron a utilizar esas, y empezaron a utilizar el carbón, que fue básicamente la creación de leña
para que ellos pudieran abastecerse de calor, porque todos necesitamos energía. Y el fuego era el principal, primero que es la energía principal para poder cocinar y para poder transformar los alimentos que tenían. Entonces la gente en bosque empezó a identificar hongos, empezó a identificar especies que se puedan consumir para ellos, y es por eso que cuando nosotros vamos a campo también, en bosque, dice mi abuelo, esa planta se puede chupar, se puede mascar. ¿Cómo lo saben? Es por esa violencia que ellos tuvieron que llegar a los bosques, identificar esas plantas y consumir de ello, porque hubo un proceso muy violento en el que ellos tuvieron que huir para salvarse. Entonces, el genocidio todavía sigue haciendo bulla en nuestras comunidades también, porque es que muchas mujeres de nuestra comunidad les da miedo salir. Ese miedo constante fue impuesto por el ejército, porque hay espacios cerrados, porque fueron víctimas de todo ese miedo. Mi abuela estaba niña, mi papá posiblemente, no sé si él todavía estaba en ese proceso, pero mis abuelos sí vivieron eso, y cuando ellos lo cuentan de una manera muy triste, porque ellos tuvieron que tener rutas de escape para salir de ese proceso violento cuando llegaba el ejército a ver esos espacios. Sí, en los peritajes y en los testimonios de las mujeres achí y de las mujeres ichiles se ha, digamos, documentado que varias gente murió de hambre, hubo epidemias de sarampión, que los niños murieron 400 niños de sarampión porque no tenían alimento, no tenían la cantidad de energía suficiente, de nutrientes en sus cuerpos para enfrentar. Y por eso es que, bueno, este podcast es muy importante para ver la centralidad de la alimentación para los pueblos indígenas, para los niños, para las mujeres, versus el hecho de que haya también en el Congreso muchas iniciativas como la aprobación de la ley Monsanto, que una parte del levantamiento indígena del año pasado también consideraba, digamos, para quienes solo vieron lo de la fiscal, pues solamente tenían ojos para ver lo de la fiscal, pero tenían un pliego petitorio y entre esos entraba lo de la no aprobación de la ley Monsanto, porque era la modificación de las semillas. Bueno, usted explíquenos un poquito más por qué la gente tiene que conocer y por qué los pueblos, fundamentalmente del altiplano, Totonicapán y Sololá, se opusieron. Bueno, creo que es muy importante mencionar que el capitalismo siempre ha querido acaparar los pueblos originarios. Ha querido que nuestra economía también dependa de ellos. Han estado los agrotóxicos que los han intentado integrar, y no, sí pueda que haya población que integre estos agrotóxicos, pero también hay personas que no utilizan esos agrotóxicos. Y esto es porque quieren que nuestra economía también dependa de ellos. Y un ejemplo muy descarado de ellos es la introducción de semillas genéticamente modificadas a nuestros territorios. ¿Qué pasa si esto llega a suceder a nuestro pueblo? ¿Qué llega a pasar? ¿Cómo? Porque para unas personas es, me están regalando semillas, pero realmente no saben realmente qué hay detrás de ello. Y lo que sucede es que estas semillas están creadas, modificadas para que solo tengan una producción. Para que puedan, sí, es cierto, tal vez pueda ser una mazorca bastante visiblemente bastante bonita, con características apropiadas, pero yo no voy a tener semilla de ese es un híbrido. Después de eso ya no voy a tener más producción. ¿Y por qué los pueblos originarios que sí conocen sus semillas dijeron que no querían la introducción de estas semillas? Es porque saben que la semilla que ha sido un regalo de nuestros antepasados todavía sigue existiendo. Por ejemplo, se los voy a explicar así para que podamos comprenderlo en el sentido de, en una parcela, mi abuelo puede tener su siembra de maíz y nuestro vecino también tiene su siembra de maíz. Mi abuelo y mi abuela, bueno, somos las mujeres de la casa quienes seleccionamos el maíz. Hay dos tipos de selección de maíz, de semilla de maíz, en donde
se utiliza la selección masal, la cual es recibo la cosecha, después de la tapizca está todo mi maíz extendido, selecciono la que tenga mejores características bonitas, las que estén bien formadas, los granos más llenos, la mazorca con mejor tamaño, y esa selección de maíz yo la utilizo para sembrar, pero también está la selección de semilla en campo, que es las características físicas de la planta que yo voy a buscar para la próxima siembra, en donde las personas dicen, esta caña resistió, entonces la voy a utilizar como monjón, la voy a utilizar para circular mi parcela, porque resistió a todos los agentes meteorológicos que hubieron el año pasado. La lluvia, las fuertes ráfagas de viento, incluso nuestra propia acción antrópica que realizamos resistió. Entonces, tiene las características para circular. Y la semilla masal que llega y luego la utilizamos para sembrar. Cuando nosotros tenemos esa distribución de semilla, yo elegí para mí y para mi vecino las mejores características del maíz, porque la polinización es cruzada. Es decir, que el polen que vaya a tener la flor masculina y de la planta va a llegar a mi plantación de maíz. El polen de saber de dónde va a llegar a mi maíz. Es por eso que todos tenemos ese compromiso de seleccionar el maíz con mejores características, porque todos vamos a depender el uno del otro. Y yo lo menciono porque muchos no saben, pero cada pelito de maíz que se mira de la mazorca representa un grano de maíz. Entonces, para que esto esté, tiene que haber una polinización efectiva y bastante importante. Es por eso que se ha introducido la apicultura, la incorporación de flores, porque atraen a más insectos, atraen a más polinizadores. Y esos polinizadores nos hacen el trabajo gratis, porque nosotros no les pedimos, a ver, abejas, ¿pueden ir a polinizarme aquí? No, eso lo hacen ellos porque se alimentan, pero polinizan toda la plantación de mi maíz. Pero también tenemos la polinización o la selección de semilla de mi vecino. Es por eso que es muy importante que no se ingresen estas semillas, porque por una parcela que llegue pueda que haya una polinización, pero de algo que es estéril, y cuando llegue aparentemente está fecundado cada grano de maíz, pero en sí está vacío. Lo que sucede con un ejemplo claro, que es lo de la mosca del Mediterráneo, que ahorita ya se están modificando para que no haya un incremento de población. Entonces, básicamente así funciona las semillas híbridas. No llegan a ser un regalo, sino llegan a destrozar todo el tesoro de siembra que hemos realizado con años. Y esa tecnología y que ellos han creado perjudica no solo a la selección de semilla, también perjudica a los animales, a los animales, microfauna, microflora, que también se abastece y que también se nutre del sistema Milpa. Estás escuchando la temporada 2 del podcast Saberes, Voces Indígenas en el Presente. Te invitamos a escuchar los 6 episodios de la temporada 1, presentada por la cantante cachiquel Sara Curruchich, quien conversó con Edgar Sajkabún, cineasta cachiquel quien plantea formas distintas de producir cine y contar historias desde los pueblos indígenas. También con María Jacinta Chong y su potente visión sobre los criterios de identidad entre pueblos indígenas y ladino-mestizos. Y con Rigoberto Quemechay, político y antropólogo quiché, quien cuestiona los procesos de la política contemporánea a la luz de la mirada de los pueblos indígenas, entre otras voces esenciales para nuestro tiempo. Con el tema de estas semillas que ya no van a producir, ¿cuál es la intención? O sea, como del capitalismo, podemos decir ahorita, para no decir nombres, de introducir estas semillas. ¿Crece más rápido? ¿Hace como producción masiva? O sea, como, ¿por qué
la intención de introducir esas semillas. O sea, es más por un beneficio económico, digamos, de beneficiarse de esas cosechas, o cuál es la intención. Como una persona bueno, no una persona, sino un sistema capitalista siempre va a querer tener el dominio de todo. Esto quiere, dominar. Para que, o sea, pero con un fin, es que también creo que ahorita se me viene a la mente como la idea de los elotitos, ¿no? Que o sea, que al final tú agarras un maíz de ese elote y pues no nace, o sea, muere ahí. Uh-huh. Pero justamente, desde mi percepción, ¿verdad? Que no sé mucho del tema, también tiene que ver con una producción masiva de venta, que desde mi punto de vista está muy relacionado hacia cómo funcionan las ciudades, donde todo tiene que ser más rápido, donde tú tienes que donde todos los productos que tú te alimentas tienen que ser más bonitos o estéticamente como de cierta idea que es la que te venden un producto, por ejemplo. O sea, que una papa sea de cierto tamaño, de cierto color, un tomate que sea de cierta forma redonda, y que justamente, o sea, creo que sí, como la publicidad del capitalismo ha hecho mucho daño en ese consumo, donde importa más cómo se ve el alimento que tú te vas a comer, que la riqueza realmente, o que las proteínas, o que como el beneficio que te podría dar. Pero no sé qué tú piensas de eso. Bueno, el capitalismo siempre va a querer tener el dominio de los pueblos originarios, y esto significa que quiere que sean dependientes a la compra de su semilla, porque si yo integro esa semilla a mi parcela y mis vecinos también, sí voy a tener un mejor rendimiento. No lo sé, no me gustaría descubrirlo, pero esa es la promesa de ellos, que van a tener mejores características físicas bonitas para la alimentación, pero realmente lo que quieren es que estemos dependiendo constantemente de sus semillas, de sus productos, de sus fertilizantes, y luego no nos va a crecer esto porque ahora necesita esto. Entonces siempre quieren que nosotros estemos bajo su dominio. Marlene, yo le he escuchado hablar a usted de la tecnología post cosecha. Si puede ampliar un poco más, ¿qué significa esto? O sea, usted ha hablado de términos muy interesantes que yo he ido apuntando que yo no sé. Por ejemplo, acción antrópica. ¿Qué será eso? Y eso me alegra mucho porque usted es una investigadora que tiene todos los términos y todo el vocabulario que se necesita también para confrontar el saber técnico, que es algo que siempre alegamos, que nosotros conocemos nuestros pueblos y también conocemos la teoría que nos está estudiando y que nos quiere dominar. Entonces eso, quiero llamar la atención, eso que es muy interesante, y que a mí me toca investigar qué es una acción antrópica. No es para que me la conteste ahora, es nada más que nos cuente sobre la tecnología post cosecha. ¿Qué es tecnología post cosecha? Y que esta tecnología post cosecha entonces también se pone en riesgo con la introducción de estas semillas genéticamente modificadas, que no es únicamente las semillas, pues es ya desde hace tiempo la urea, el 2020, que entregaban el MAGA en las comunidades y que también decían se estaba regalando más o menos como la semilla, ¿no? Sí. Bueno, en sí, el proceso de post cosecha se refiere a los procesos que se realizan o que realizan las personas con los insumos de un cultivo. En este caso, mi tesis se trató sobre directamente la planta del maíz. El proceso de post cosecha que se realizaron fueron sobre básicamente qué hacen las personas con la planta después de que ya haya terminado su etapa de producción. Con el rastrojo, digamos. Con el rastrojo, con la caña. ¿Qué hace? Chilote. El olote. ¿Para qué sirve todo eso? Entonces, mi objetivo era demostrar que había 0 residuos. Pero sí hay residuos. Pero esos residuos, ¿para qué sirven? ¿Para qué los utilizan los pueblos originarios? Y era algo muy interesante que yo me topé con personas que decían, muchos creen que nosotros somos sucios, dice, porque tenemos basura de plásticos regadas, pero la verdad es que nosotros nunca estuvimos acostumbrados a tener plástico en nuestra vida hasta ahora.
porque para nosotros lo que consumíamos lo tirábamos y se descomponía. Se Entonces, podría. para ellos es un tirar basura, se va a descomponer. Lo que no sabíamos o no hemos tenido la educación también de que nos hayan dicho de que esa basura se tiene un proceso de descomposición muy largo, pues no lo sabíamos. Y ahorita que ella me dice eso, yo dije, pues muy buen argumento, ¿verdad? Porque yo no lo sabía. Para mí también nosotros no realizamos ese proceso de selección. Pero cuando nos damos cuenta que el maíz tiene un proceso bastante importante sobre los insumos que nos provee, es muy importante porque nosotros cosechamos el maíz como cultivo principal, como grano principal, pero no solo tenemos el maíz, tenemos el olote. El olote sirve principalmente para suplir el locote, para prender fuego, para combustible, para tecnología que utilizan para quemar en los campos. Como hay mucho humo, produce mucha humación. Esta humación les permite a los apicultores ir a cosechar la miel. Y si nos damos cuenta, la cosecha del maíz es en enero, diciembre, entre esos finales de año e inicio de año. Ya tenemos el olote después del proceso de secado, que pasa por un proceso de secado de un periodo dependiendo de cada territorio. Hay territorios fríos en donde ellos prefieren no extenderlo y secarlo, sino meterlo a trojas porque hay mucho frío. Entonces ellos colocan una capa de cal, una de maíz de primera, luego cal, maíz de segunda y así sucesivamente. El maíz mulco, que es el maíz que no tiene las características como más bonitas, son lo primero de lo que nos alimentamos. Y no solo nos alimentan las aves, nosotros nos alimentamos de mulco también. Nos alimentamos del maíz que es de tercera y de cuarta, digamos, que cuando ellos utilizan esa tecnología es porque el maíz de primera tiene las mejores condiciones para resistir hasta el siguiente año o hasta fin de año. Es por eso que el maíz de primera es la base, porque se utiliza eso para que haya menos propagación de plagas, menos propagación de enfermedades que pueden haber, hongos, o que se pueda podrir esto. Y nos damos cuenta que el maíz lo usamos, sí, pero también tenemos... entonces, continuando con lo que digo, porque me pierdo con mis ideas, en la época de Semana Santa, que es en marzo o abril, ya tenemos el olote. Este olote se lleva a campo, se quema junto con algunas cañas que también propaga mucho humo, y lo que se hace es ir a cosechar la miel. Se obtiene la miel, se lleva a casa, se produce y ya luego también se comercializa para el pan de Semana Santa. Entonces todo es un ciclo y nuestro territorio se conoce. Dice, bueno, ellos tienen cajas de miel, tienen miel de esta oscura, tienen miel clara, ya nos conocemos. Entonces el olote también se cosecha y también se utiliza en la casa. Se utiliza el doblador evidentemente se utiliza para envolver comida, pero también se utiliza para limpiar nuestros comales, se utiliza para paste de cuerpo. Ahorita ya no tanto, pero sí se utilizaba. Nosotros todavía lo utilizamos de niños. Y para lavar los trastos. Se utiliza para muchas cosas en la casa. Y ahorita que yo tengo mi proyecto de bisutería, también utilizo esto para trabajar con bisutería. Entonces nos damos cuenta que esos insumos nos ayudan a nosotros a también generar un ingreso económico. Se vende. La caña se le da a las vacas. La caña que queda ahí seca no solo quedó ahí y se quema en la quema de rosas, sino también se cosecha y se le lleva a las vacas. También hay una alimentación para ellos. Se construyen corrales, se hacen cercas para los pollos. Entonces, el maíz, la planta del maíz en su totalidad es muy aprovechado por todos nosotros.
se utiliza también el pelo de la mazorca, que cuando se hacen infusiones es un diurético para nosotros. ¿Y cuánta gente ha tenido problemas renales y ni siquiera sabe que la respuesta está en tomar tecitos? Y son cosas que están en nuestra cotidianidad. Nosotros lo sabemos porque nosotros vivimos ahí, pero las personas de las grandes ciudades muy pocos saben que se utiliza o de las pequeñas ciudades o de las pequeñas ciudades que se utilizan para hacer estas infusiones. También está la hoja de la milpa, que en nuestro territorio no se utiliza esa tecnología, pero otras personas lo que hacen es humedecer estas hojas para hacer una llanta, una fila de hojas, y ellos utilizan eso para envolver también sus tamalitos. En San Andrés no lo hacemos, en Sololá, precisamente en San José Chacayá sí lo hacen, y es muy interesante cómo estas personas aprovechan las hojas aunque ya estén secas. No están verdes, ya perdieron su función, pero ellos las utilizan y realizan esta tecnología porque les gusta, dicen, les da un nuevo sabor, les da nuevo olor, y es uno de los tamalitos que se hacen solo por temporadas, porque como cuesta envolverlo, solo se hacen para eventos especiales. Entonces, toda esa tecnología es muy importante conocerla, y que nosotros ahorita nos damos cuenta. Por ejemplo, las personas que utilizan cómo almacenan sus granos. Está lo de la cal y las capas de maíz, de mazorcas. Pero también hay personas que desgranan el maíz y utilizan en sus hilos, recolectan todas las hojas de medicinales que puedan, las disecan y las colocan como colchón, una base. Luego colocan otra de maíz, de plantas medicinales, de hojas recolectadas, y así sucesivamente. ¿Dónde hacen eso? Eso lo hacen en Chaquilla, Sololá. Yo tengo una pregunta de una palabra que usas mucho, que tal vez nos puede parecer obvio, pero que nos des como tu perspectiva de su uso o de conocimiento también. La palabra tecnología, ¿la usas y la usas? Y sí, podemos saber y reconocer qué es la tecnología, pero la hemos aprendido desde otro lugar, ¿no? A implementarla como en el idioma, o sea, como la tecnología la reconocemos como con luz, electricidad, ese tipo de cuestiones, pero sabemos que es otra cosa. Entonces quisiera que pudieras explicarnos qué significa la tecnología. O sea, La tecnología no es más que la creación de actividades o realización de actividades que se hacen con un objetivo para que haya un fin común. Por ejemplo, una tecnología es pues utilizar el hueso de ganado para deshojar. Ese es un instrumento, pero la tecnología, las personas crearon ese instrumento para que se cumpla un objetivo, que es el deshoje de la milpa, el deshoje de la mazorca. Entonces, la tecnología es el uso o creación de instrumentos que se hacen para realizar una actividad. No precisamente es, la tecnología es energía eléctrica, por ejemplo. No es solo eso, es la tecnología, las cosas que uno utiliza para realizar una actividad. Pues qué interesante todas las investigaciones que desarrollan como Proyecto Paruts. Yo sé también que ustedes han tenido como colaboraciones con otros proyectos, por ejemplo, con las chicas de Simbiótica o con productores de mezcal. Si puede contarnos, y para quienes vayan a escuchar este podcast, como digamos, procesos colaborativos que también tienen con estas chicas que están llegando y que también han mostrado su tecnología en nuestros pueblos. Yo he asistido a los 2 eventos por lo menos, y me parece el intercambio de toda esta producción de saberes y de conocimiento y de divulgación muy importante, que eso pues es muy novedoso de Paruts. Sí, creo que estas alianzas para nosotros han sido bastante enriquecedoras porque nos han ayudado a comprender también
la tecnología de otros pueblos, de otros países incluso, como fue con las chicas y Samuel, que fue, que es creo que productor de mezcales, de Rosita Borracho. Si Rosita Borracho. Ajá, entonces donde nosotros nos damos cuenta que la resistencia de cada pueblo persiste. O sea, nuestra defensa es la milpa, ahorita. Y la milpa, ¿cómo es defensa de territorio? ¿Cómo nosotros hacemos que estos espacios sean políticos y que sean espacios de información que nosotros reclamamos como nuestros? Y ellos también han realizado este proceso, pero las alianzas que hemos tenido con ellos nos han ayudado a entender también y a implementar esta tecnología dentro de nuestros espacios, porque creamos con las chicas de Simbiótica pues los fermentos, que pueden ser con los de chilacayote, utilizar la panela, que son cosas que nosotros utilizamos, pero cómo ese fermento nos ayuda a tener otro tipo de producto que podamos utilizar en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, mi hermano es el que constantemente está haciendo fermentos teníamos fermentos de chilacayote, de huicoy, de hojas y flores de cucurbitáceas, que son los chilacayotes también, para saber cómo, experimentando con todo ello, es bastante importante cómo se ha visto y cómo se ha realizado. Y estas alianzas que se han tenido han sido muy interesantes porque nosotros hemos hablado sobre nuestros espacios, ellos han abordado su defensa también y se ha combinado este proceso en donde, por ejemplo, aquí en Guatemala se consume la cucha, y que las personas han hecho esto y que otras personas también les robaron sus recetas y que se las patentaron. Entonces nos damos cuenta que el extractivismo está en todos lados. Estas personas cómo han venido y han dicho, nosotros queremos hacer la alianza porque ustedes están defendiendo el sistema milpa y nosotros queremos defender nuestras recetas también, cómo nosotros lo hacemos con el maíz, con todos los otros productos que ellos utilizan, y cómo nosotros hemos utilizado el proceso de nixtamalización, digamos, para poder hacer kombucha, digamos, que es una de las recetas que nos dejaron las chicas, que también nos dejaron la madre para poder hacerlo. Y esas alianzas han sido bastante buenas para nosotros para poder seguir creciendo y implementar esa tecnología en nuestra casa, porque ya ahorita nosotros, o sea, mi papá algo que conoce el nombre de la kombucha, pero con otro nombre, pero no recuerdo muy bien, lo hemos consumido ahorita. Entonces es algo que no lo consumíamos antes, pero ya lo consumimos ahora. Entonces es muy buena. Hacer kombucha es una forma de tecnología. También es una forma de tecnología. Tener el Scooby o tener la madre es una forma de tecnología. Sí, y mantenerla también, mantener la temperatura, mantener todo. Sí. Y también tú dijiste una frase muy importante que es: quien no cosecha su comida, dime si lo digo bien, no sabe lo que se come. ¿Sí? ¿Algo así dijiste? ¿Sí? Sí, sí. Y que justamente hacías referencia hacia las grandes ciudades y cómo las grandes ciudades consumen sus alimentos, ¿no? Que es pues de una manera mucho más rápida, mucho más como, o sea, mucho más, ¿cómo explicarlo? Como inmediato. O sea, es un consumo de alimentos donde hay que comer solamente para trabajar, o hay que comer solamente porque sabe rico, aunque no precisamente pues sea algo sano para nuestros cuerpos, o que al contrario pues nos enferme. Y algo que recuerdo también del paro nacional, ¿verdad? El tema sobre los alimentos y las personas que nos venden los alimentos, y de cómo las grandes ciudades tienen una deuda histórica con los pueblos originarios en general, o sea, pero específicamente con la gente, con las personas que siembran y que nos brindan ese alimento, ¿no? Que es un alimento pues del cual no podríamos existir hasta el día de hoy, pero que al final hay una relación también, como tú decías, de expropiación sobre no solamente esos conocimientos, sino también sobre lo fuerte que es el consumo
a través de la alimentación, a través de la comida. ¿Tú cómo vinculas eso, no? O sea, de la deuda histórica que tienen las grandes ciudades hacia esa relación. Bueno, primero es que el capitalismo siempre va a querer solo llenarnos, no, nunca nutrirnos. Y pues nosotros, el sistema Milpa cumple con las características principales para poder nutrirnos. Tiene calcio, el nixtamal, por la cal que se utiliza en el proceso de nixtamalización. También tiene carbohidratos, almidones, que son para nosotros ricos. Está el hongo que ahorita ya se está integrando en nuestra dieta, el cual posee una gran cantidad de proteínas que puede sustituir también el pollo porque nosotros no podemos matar pollos todos los días, ¿verdad? Porque entonces ya no va a ser sostenible para nuestras casas. También tenemos el picante, que ayuda a sintetizar los nutrientes y que nosotros sea más fácil la absorción. O sea, aparentemente el picante solo está ahí porque tiene que estar, pero no, le ayuda a nuestro cuerpo también. También tiene una función dentro de nuestro cuerpo. Y pues de alguna manera en pueblos originarios ha padecido bastantes pérdidas porque pues nos han visto como un blanco fácil para poder hacer este activismo. Entonces, creo que eso es bastante fuerte para abordarlo, ¿verdad? Porque al final es mucho lo que la deuda que se puede tener, el robo que ha existido en pueblos, el que se ingrese en las minerías, el que ingrese el extractivismo de flora, de fauna, de minerales. Todo ese extractivismo es muy fuerte para toda la historia, a lo largo de la historia. Y ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, yo en estos últimos tiempos he estado trabajando con un chef en Los Ángeles y él me decía algo que me recordó lo que usted acaba de lo que usted ha dicho. Y yo le preguntaba cómo él calculaba para sus recetas, por ejemplo, si va a haber un velorio, o sea, ¿cómo haces? Porque no sabes cuánta gente va a llegar al velorio. Entonces dice, bueno, aquí en Estados Unidos es más fácil calcular porque uno compra, no sé, 700 piezas de pollo. En el pueblo es más difícil, ¿no? Porque si van a hacer una boda o una fiesta, o la mamá que dice, bueno, voy a matar un pollo. Entonces voy a matar el pollo, pero entonces el pollo se tiene que acabar, no se puede desperdiciar, se tiene que comer. Entonces van a inventar una cantidad de estrategias, de maneras para saber, hoy voy a hacer caldo, mañana voy a comer los menudos, pasado mañana, de tal manera que hay ahí una alta inteligencia, una gran inteligencia que los chefs nunca van a conocer, ni los investigadores culinarios nunca van a conocer, pero que está íntimamente ligado con lo que usted nos está contando. Cerremos así este espacio. ¿Qué piensa usted, digamos, este otro chef con el que yo estoy trabajando? Más bien es un cocinero comunitario que se llama Alfonso Martínez. Me dijo eso. Mira, es muy fácil cocinar en la ciudad. Tú compras 40 piezas de pollo y eso cualquiera lo hace. Pero en la comunidad, bueno, 40 gallinas. Bueno, entonces si son 40 gallinas, tengo que saber que tengo 40 mollejas, 80 patas, tengo 40 pescuezos y todo eso tengo que diseñar qué hacer porque no se pierde nada en la comunidad. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Y con eso vamos a cerrar. Bueno, primero es que el trabajo colectivo de cocina en las comunidades es muy alegre. O sea, cuando una persona dice que hay, por ejemplo, la tapizca, ¿cuántas personas van a tapizcar? ¿Qué se les va a dar de refacción? ¿Qué se les va a dar de almuerzo? Llega una cantidad de hombres que se van a hacer el proceso de cosecha. Sí, pero nosotras nos quedamos haciendo la refacción, llevándolo y decimos, nunca sabemos, siempre en las comunidades siempre hay gente, hay mucha gente, no solo hay una cantidad de gente. Y creo que la forma en la que las personas utilizan todos los insumos que tienen es saber a qué población va dirigida y también qué más tengo que alimentar. Porque
yo puedo calcular 40 pollos que matar para no sé, para una fiesta. Para una boda. Para una boda. Ajá. Entonces, cuando me doy cuenta, pues tengo eso. Podemos hacer mollejas fritas, mollejas asadas, que son las personas que, por ejemplo, en la casa a todos les gustan las mollejas. Y esto es bastante importante mencionarlo en el sentido de que las personas, nosotros hemos tenido un paladar al cual nos hemos acostumbrado. Y los huesos, ¿qué pasa con los huesitos que quedan? Están ahí algunos perritos, sí hay que alimentarlos. Hay huesitos que se terminan de cocinar y se trituran para hacer concentrados. También existe, también se hace. Se aprovecha al máximo toda esta tecnología, todos estos saberes para alimentar no solo a los humanos, digamos, sino también a las mascotas, también a los niños y a la naturaleza. Y a la naturaleza misma, porque agarramos todos esos dobladores que ya estuvieron cocidos, ¿qué hacemos? Los integramos en el suelo y ese también nos ayuda a que esto se descomponga, que pase por un proceso que le devuelva los nutrientes al mismo suelo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes tienen una página web, ¿no?, del proyecto Paruts para quienes lo visiten. Sí. También hacen como algunas veces actividades. Sí, ya con eso vamos a cerrar. ¿Qué actividades hacen? Y ahí cerramos. Bueno, nuestra página en Facebook y en Instagram es Proyecto Paruts. Entonces, para los que puedan seguirnos, se los agradeceríamos bastante, donde hacemos mención sobre nuestros saberes y también sobre las tecnologías que utilizamos. Y tenemos también procesos en donde llegan las personas a conocer nuestra casa de investigación, que nosotros le decimos la casa del proyecto Paruts, en donde vamos, conocemos el territorio, hacemos giras en donde llegan personas, hacemos el proceso de informar. Vamos a hacer la visita a la parcela de la milpa, conocemos el bosque, conocemos los espacios en donde decimos vamos a sembrar agua, que aunque no exista ese término, pero nosotros vamos a reforestar, vamos a sembrar para que haya agua en la comunidad, para que nos abastezcamos de agua. Entonces damos esa gira en nuestro territorio para que también conozcan cuál es nuestra cotidianidad. Entonces pueden seguirnos en nuestras páginas y que también pueden comentarnos o escribirnos si quieren algún tipo de información, que con gusto se las podemos